Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Empezamos por el principio, después de un viaje, como siempre, un poco más exigente que los demás a las Islas Baleares, con victoria, con ese partido más que serioso del equipo. Otra vez, semana de crecimiento, yo no sé si seguir preguntando lo mismo, pero sigue el equipo, superando su techo. Es que, joder, parece que soy muy reiterativo y parece que soy como un ilusionista, ¿no? Pero es que yo me considero un tío muy realista y acabo el entrenamiento de hoy y les he tenido que dar las gracias otra vez porque da gusto verles entrenar. O sea, es una maravilla. Este equipo, cada vez que saltan a entrenar, es que te dan todo y cada vez se atreven con más cosas, cada vez les haces propuestas diferentes de juego para que se atrevan a hacer cosas diferentes y con más complejidad y se atreven y luego es que se exigen al máximo. Es un equipo, la verdad, que tiene un nivel de exigencia altísimo y eso yo creo que esa es la clave de todo. La recompensa que tenemos luego en los domingos es de cómo entrenar a este equipo. Es una maravilla, además, bueno, en superficie artificial, que siempre tiene más dificultad y es que el equipo, algunos incluso con dolor, con fatiga y te van a más y casi tienes que pararles. Yo estoy muy sorprendido gratamente con este grupo de jugadores, muy sorprendido, la verdad. Evidentemente la situación es más que positiva, pero la victoria del domingo pasado liberó un poco más todavía al equipo. Hablabas de que es un equipo muy ambicioso. Joan Campín hablaba el miércoles pasado de que tenían el reto de ganar el césped artificial fuera de casa. Que el equipo vaya superando estos retos internos que se gestionan favorece este crecimiento. Claro, yo creo que los resultados buenos siempre te ayudan, te alimentan mucho más las ganas de mejorar, de perfeccionar, de no ponerte límites. Yo recuerdo también una de las preguntas en ese sentido, os dije que yo les había visto las caras, que si veías las caras de los jugadores cuando preparaban el plan de partido y analizabas al rival y les ponías un poco en antecedentes de lo que nos hemos encontrado, las caras eran de una ilusión tremenda, de una concentración, de una mentalidad muy de un equipo de verdad. Es verdad que fuera lo que son los números, ¿no? Yo no soy muy, ya veis que me gusta el día a día y miro para atrás lo justo y solo me gusta mirar el día a día y de reojo el futuro. Pero bueno, es que los números de fuera no eran los de cara, es que casa son números increíbles y tenemos que seguir en esa línea, pero fuera a día de hoy somos el primer equipo también con 2 equipos más empatados a puntos. Claro, es verdad que la semana anterior creo que estábamos los cuartos clasificados, pero también teníamos un partido menos, entonces creo que los números de fuera también son muy buenos, son números muy buenos. Entonces, pero sí es verdad que como afrontamos cada semana el partido de tal manera que dejamos la vida en sacar nuestra mejor versión, pues es verdad que bueno, pues que queremos, que el equipo tiene hambre y que en casa tiene muchísimas ganas y fuera también. Entonces, bueno, estábamos muy necesitados de pelear y pensar que somos capaces de hacer bien las cosas, no solo en el Camp de Sports. Decías ahora que en casa el expediente es impecable, es el último partido de este domingo en casa hasta 2023. No sé si también es una motivación extra este hecho de poder cerrar el 2023 con ese expediente impecable aquí en el Camp de Sports. Bueno, no solo por tener un expediente impecable, sino por lo que se está consiguiendo en casa, ¿no? La ilusión que se está generando, el ser capaz de como nunca hicimos ningún llamamiento a la afición, siempre dijimos que nuestro llamamiento tenía que ser lo que hiciéramos en el campo, pues también en cierta medida nos sentimos orgullosos de que la gente valore lo que hacemos, que quiera venir a vernos, que le ilusione lo que hace. Yo creo que este equipo, aparte de los números, es que creo que es un equipo dinámico, divertido, nada especulador, muy llegador, muy valiente en su propuesta o la propuesta que plasman los jugadores en el campo. Entonces creo que eso te hace sentir en cierta medida reforzado de lo que estamos haciendo. Entonces lo que estamos haciendo en el Camp de Sports es chulísimo y lo queremos cuidar y proteger. Entonces tenemos que seguir dando esas buenas sensaciones y eso pasa todo por el día a día, por centrarnos en hacer muy bien las cosas y en el Camp de Sports y fuera, lo que siempre hablamos, hacer muy bien las cosas, que el equipo intente, más allá de lo que ha hecho hasta ahora, que intente seguir haciendo bien las cosas, ser un buen equipo, crecer, ser
ser bueno, pues un equipo como lo está siendo, valiente y creativo, que creo que en el fútbol es difícil y bueno, esto es un espectáculo y al final la gente no le puedes obligar a nadie a que venga, tiene que venir porque lo que vea le guste, partiendo de que somos muy realistas y muy prudentes como siempre y estamos en segunda ref. Es lógico que bueno, pues que la gente diga que es segunda ref, claro, es que esto no es primera división, que ves a equipos de otro nivel, ¿no? Pero dentro de nuestro nivel creo que somos un equipo realmente atractivo y con mucha ilusión, con mucha valentía, con mucha creatividad y entonces, bueno, tenemos que seguir en esa línea. Sí. Jugáis Ángel contra un equipo, si no recuerdo mal, son 4 porterías de 0 consecutivas, creo que lleva el Cerdañola, con la igualdad de goles a favor, de goles en contra, un equipo que quizás ha ido de menos a más en esta segunda ref. A raíz también de lo que preguntaba Miquel y de esta dinámica en casa, no será fácil el pleno de victorias y de puntos en el campo después de este domingo. Es que yo creo que nosotros tenemos una cosa muy buena, que creo que vivimos esto con mucha naturalidad, mucha normalidad. No somos un equipo que en ningún momento vayamos pensando en mucho más de allá, en grandísimos objetivos, vamos en el día a día y entonces eso te permite vivir las cosas con mucha naturalidad, con mucha humildad, con mucha prudencia, con muchísima ilusión y muchísima exigencia. Entonces nosotros tratamos cada partido como debe de ser, con el respeto de que sabemos de que cada partido aquí o fuera son partidos muy complicados y que todos los rivales tienen cosas muy buenas. Y en este equipo que nos va a visitar esta semana, como bien dices, viene de 4 porterías a 0, pero viene de 7 partidos de no perder, de su mejor momento en todo, en racha, en juego, que tiene un frente de ataque importante, que tanto Mas como Boris suman 11 goles entre los dos, que son números muy serios, que sea Soleunes, que es un equipo que no está encajando gol, pues habla de un equipo peligroso, complicado, como casi todos, pero bueno, los que están haciendo ya trayectorias buenas, como es el caso de este equipo, pues habla de un equipo poderoso, que no va a ser nada fácil, que tiene muy buenos futbolistas, que tiene mucha experiencia, porque como digo, hay jugadores ya que tienen mucha experiencia en esta categoría, en la categoría superior, y que creo que ha hecho un buen equipo, van teniendo lo que tenía del año pasado y bueno, es un equipo que con la humildad y con el saber hacer han formado un buen grupo de futbolistas, con un entrenador que conoce perfectamente lo que tiene entre manos, que trabaja francamente bien y saca muchísimo rendimiento a esos futbolistas, entonces no va a ser un partido fácil. Pero es que lo bueno que nosotros lo sabemos, tenemos clarísimo que cuando empecemos a mirar por encima del hombro a los demás, como pasa en la vida, te van a dar golpes por todos lados y luego ya te costará reaccionar. Entonces hay que tener mucha humildad, ser conscientes y respetuosos de que vamos a tener enfrente un rival que va a ser difícil, que como digo, tiene buenos números. Ángel, nos has hablado de las caras que has visto en el vestuario de la semana anterior. ¿Qué caras has visto para este partido del domingo? Pues es que estamos en la misma línea. Nosotros la verdad que durante la semana solo entrenamos y analizamos el rival y tratamos de ponernos en escenarios que nos vamos a encontrar. Pero claro, a veces las palabras se las lleva el viento. Yo siempre creo mucho más en los hechos que en las palabras. Entonces es que el equipo entrena muy bien. El equipo es muy responsable, el equipo está muy ilusionado, lo vive con mucha naturalidad. Es que estos chavales cuando ganan son unos virtuosos en los festejos, en el vestuario, en la alegría, pero luego tú les ves el lunes y estamos tan normales, pensando ya en el siguiente. Estamos, creo que, disfrutando mucho del día a día y eso es clave. El venir, el no estresarse, disfrutarlo, saborear al máximo cada momento, el que cada semana la explotemos y saquemos más cosas nuevas o nuevos registros, que no nos conformemos en mejorar. Eso nos va a permitir ser un equipo pues como está siendo, un equipo serio, un equipo responsable, un equipo que al final sabe competir bien y es un equipo, como digo, muy maduro. Ellos están muy ilusionados. Ellos son probablemente los más conscientes de lo que están viviendo. Es que están ganándose a pulso vivir una experiencia que para ellos ahora mismo está siendo muy buena y no hay más que verles cómo lo celebran, cómo lo festejan con la afición, cómo se acercan a los niños, pues esa humildad, esa sencillez, ese disfrute diario creo que te está alimentando para que esto no pare y que sigamos siendo un equipo
sea merecedor de esas cosas, ¿no? Porque no hay nada gratis en la vida y ellos son conscientes, los primeros que esto va de exigencia máxima y de disfrutarlo, no pensar mucho más allá. No tenemos grandes objetivos a medio o largo plazo, nos centramos en el día a día y en disfrutarlo al máximo. Relacionado con esto que dices de centrarse en el día a día, pero estamos en diciembre y creo que son 13 puntos respecto al primero que no hace el playoff. ¿Te puedes llegar a imaginar tener 13 puntos de margen dentro del playoff antes de acabar la primera vuelta? Bueno, pues ahora mismo lo estamos viendo y es verdad que son números ya muy importantes, que no son fáciles de cobrar en tan solo 14 jornadas. Bueno, son números muy buenos, hablan de que hemos hecho un buen camino y un buen recorrido, pero queda otro mundo, queda prácticamente todavía 3 partidos de esta primera vuelta y queda una segunda vuelta y también es verdad que en la vida uno tiene que aprender de las experiencias, de lo que pasa, y aquí quiero recordar pues que el año pasado hubo equipos que estuvieron en estas jornadas también en playoff y algunos casi tuvieron que agarrarse los machos porque casi se metieron en líos y pelear por descender. Hubo equipos que nosotros, yo me acuerdo cuando llegué, que nos tocó todo de golpe, todos los equipos estaban en playoff, empezando por el Valencia, que fue mi primer partido, pero luego fuimos a Formentera, creo que recibimos luego aquí al Terrassa, Manresa, todos esos equipos estaban en playoff. Y no todos acabaron en playoff, e incluso, como digo, alguno de los que estuvo en primera vuelta en los puestos altos acabó casi peleando hasta última hora por no descender. Entonces hay que ser prudente y centrarnos en lo que podemos, a lo que nos podemos agarrar, a lo palpable, a lo que es el trabajo diario. ¿Vale? Moltes gràcies. Gràcies.